Escucha, Tommy. Tengo un trabajo delicado para ti. No sé de nadie que lo pueda hacer mejor que tú. Tú eres un buen conductor y tienes experiencia. Bueno, puedo decirlo claramente. Mañana los mejores coches van a correr por el circuito de la ciudad. Y apuesto por un chico que ha sido el favorito hasta ahora. Le ayudé un poco durante su carrera. Me gustan los coches rápidos y me dije a mí mismo que podría sacar algún beneficio con esa inversión. ¿Comprendes? Y entonces Ralph me dijo que había venido un europeo y seguro que gana con su coche. Ralphie sabe de coches, es un genio con ellos. Pero en lo demás es un completo idiota. ¿Es que no podía habérmelo dicho antes de que apostase por el chico? Pero, ¿qué demonios está haciendo un tipo así de Dios sabe dónde en estas carreras americanas? Aquí el consigliere y yo estábamos pensando qué hacer. Porque muchos de los muchachos han apostado igual que yo, y luego no estarían contentos si perdiesen su pasta. ¿Y qué me haría parecer eso? Un viejo idiota, Tommy. No puedo dejar que eso suceda. Pensamos junto con el consigliere qué hacer al respecto. Si algo le ocurre, no es el modo, no sería juego limpio, no disfrutaría de mi victoria. Ralphie me dijo que conoce a un tipo que vigila el garaje del circuito de carreras. Esta noche vas a ir allí y vas a llevar el coche de ese europeo a un mecánico que sabe manipular con esas máquinas. Echará un vistazo al de ellos y quizás mejorará el nuestro. Tan pronto como haya terminado de trabajar en él, lo llevarás de vuelta. Es importante que el coche esté de vuelta en su sitio antes de que nadie caiga en la cuenta. Y ni se te ocurra estrellarte con él. O dejarte atrapar por los polis. ¿Está claro? Sí, jefe. Si lo consigues, por supuesto, conseguirás una parte de las ganancias. Ahora vete. Ralphie te dirá el dónde y el cómo. Tommy, el tiempo corre, ahora no es el momento de charlar. Hey, Ralphie, ¿alguna noticia sobre este trabajo? Seguro, Tommy. Tendrás que ir al circuito de carreras de la ciudad y tomar prestado ese coche. Mi amigo Bobby trabaja allí. Ve allí por la parte de atrás. A lo largo del camino está la caseta del guarda. Dile a Bobby que te envía Ralph. Bobby te llevará hasta el coche. Ya está todo acordado con él. ¿Y luego? Tendrás que llevarlo al autoservicio de mi amigo Lucas Bertoni. Está en Newark, bajo el puente Giuliani. Le echará un vistazo y lo pondrá a punto en un momento. Entonces solo tendrás que devolverlo. Debería ser sencillo. Pero tienes que haberlo hecho antes de la 1:15, que es cuando cambia la guardia, porque así nadie sabrá que alguien condujo el coche por la noche. No puede haber ni un arañazo en él. Intenta evitarlo a los polis. No deben atraparte. ¿Y cómo llegó hasta allí? Bueno, tengo algo nuevo. No es nada difícil de vigilar uno. Observa, simplemente pon un trozo de alambre aquí dentro y gíralo un poco y entrarás dentro. Luego tienes que unir estos dos cables. Sí, no debería ser un problema. Gracias, Ralphie. Ahora no vayas ahorrando gasolina, Tom.
Buenas noches. Tú debes ser el amigo de Ralph. Exacto. Bien, nos haremos con tu coche. Entra y ve al garaje. De acuerdo, aquí estamos, tío. Venga, no tenemos mucho tiempo. De acuerdo. ¿Es ese? Sí, amigo, ten mucho cuidado. No puede haber ni un arañazo en él. Y evita a los polis porque este coche es muy llamativo. Exacto. En media hora vendrá el segundo guarda, de modo que tienes que estar de vuelta para entonces, amigo. Y ten mucho cuidado, este coche corre muy rápido. Quizá es el coche más rápido del mundo, quién sabe. Seguro, Bobby. No hay problema. Me encargaré de él durante media hora.
Hola, vienes de parte del señor Salieri, ¿verdad? Soy Lucas Bertoni. Soy Tom. Dicen que puedes quitarle la fuerza a este monstruo. Eso creo. Bueno, muévete, solo nos quedan 27 minutos. No queda mucho tiempo. Veremos qué puede hacerse. Puedes darte una vuelta un rato. Vale. ¿Cómo va por ahí? Acabo de terminar. Puedes irte. Pero vas a tener que darte prisa. No va a correr tan bien como cuando lo trajiste. Gracias. El señor Salieri aprecia tu trabajo. ¡Seguro! Preséntale mis respetos. Si alguna vez necesita algo, me alegrará ayudarle. Apuesto al mismo conductor que él.
Así que acércalo, amigo. Y el coche no tiene ni un rasguño. Gracias, Bobby. Seguro que era el coche más rápido del mundo. Seguro que lo es. Hemos tenido suerte de que lo arreglaras. Yo también aposté por el coche del Dom. Parece que todo el mundo lo hizo. Yo aposté por él y también lo hizo todo el mundo en mi barrio. Supongo que el conductor también es importante. Seguro. Bueno, no te entretendré. Buenas noches. Cuídate, Bobby. Gracias por la ayuda. ¡Hey, Luigi! Tommy! ¿Dónde estaba todo el mundo? Están todos en el circuito. Llegas tarde. Necesitaba dormir un poco después del trabajo de la noche anterior. ¿Seguro? ¿Hola? Sí. Señor, ya llegó.
Seguro. Eso es para ti, Tom. ¿Hola? Aquí Frank, Tom. Lo hiciste bien ayer, pero necesitamos ayuda de nuevo. Ve hasta el circuito de carreras enseguida. Al tipo que se suponía que ganaría la carrera le rompió el brazo algún matón. No será una coincidencia. De cualquier forma, vas a tener que correr. Pero, Frank, Tom, yo... queda media hora para la carrera. Y no tengo tiempo de enseñar a alguien cómo correr. Tom, se trata de una gran suma de dinero. Espero que lo comprendas. Sí, de acuerdo, Frank, pero... Así que espero verte en la pista dentro de unos minutos. ¿No pareces demasiado emocionado? Eso es porque no lo estoy.
Tommy, sabía que podía contar contigo. ¿De verdad quieres que haga esto? Nunca he corrido antes. De acuerdo, sé que no será fácil, pero no tenemos elección. Si puedes hacerlo, no perderemos. ¿Te parece que puedo hacerlo? Ni siquiera conozco las reglas. Mira, es un paseo fácil. Das 5 vueltas y necesitas llegar el primero para que ganemos. Si llegas el segundo, perdemos la pasta. Pero como hemos arreglado el coche de ese payaso, todo debería ir como la seda. También, a esas velocidades es normal que alguien choque contigo. Así que vigila a esos otros bastardos. Buena suerte, Tom. Sé que puedes hacerlo. Bueno, yo no estoy tan seguro. Tom, la mitad del barrio y todos nuestros chicos apostaron por el chico del Dom. ¿Sabes lo que significaría que perdieses? El Dom perdería. Tú perderías y todo el respeto que hemos conseguido se perdería. La gente nos da su confianza así como la pasta. ¿Comprendes lo que está en juego? Sí, lo capto, Frank. Comprendo. Tómatelo con calma, hijo. Muéstrales de qué estás hecho.
Sabía que no nos decepcionarías, Tommy. Ahora sí eres de los nuestros. Mucha gente ha ganado un montón de dinero con esa carrera, Tommy. Y tú te llevas todo el mérito. Así que no vas a irte de balde. Deberías pasarte a ver a Lucas Bertone. También apostó y ganó un montón de dinero. Así que quiere recompensarte de algún modo. De acuerdo, lo haré. ¡Felicidades! Gran héroe. Gracias. ¡Cuidado! Hola, ¿hay alguien en casa? ¡Hey, Tommy! ¡Estoy aquí! ¡Tom! ¡Felicidades por tu victoria! ¡Lo hiciste genial! En un principio no pensé que lo conseguirías, pero cuando te pusiste en marcha sabía cómo terminaría. Gracias a ti gané un montón de pasta, y para que veas que no soy desagradecido, te enseñaré un par de trucos. ¿Ves esa belleza? No puedo dártela, pero puedo mostrarte cómo y dónde levantar una. Mira qué fácil es meterse dentro de esta nena. Ahí está. Chupado. De acuerdo. Supongo que puedo hacer eso.
Hay otro que pertenece a un oficial forrado de City Hall. Durante el día está en el aparcamiento detrás del edificio municipal en Central Island. Creo que podría ir y comprobar si está bien aparcado. Cuando te canses de ese, vuelve aquí. Siempre tengo algo nuevo. Gracias, Lucas. Volveré en algún momento después del trabajo. Nos vemos.
Y así me hice con algunos buenos amigos y mi primer coche de lujo. Ser un gángster no estaba nada mal.